Hola a todos y todas, este es el segundo vídeo sobre la Revolución Francesa. Como sabéis, estos vídeos son para el curso cuarto de la ESO. Para ver este vídeo, es decir, no deberíais de empezar a ver este vídeo si no habéis visto antes el vídeo de la Revolución Francesa, la primera parte, que ahora después al finalizar este vídeo os diré qué presentación o qué vídeo es, ¿no? Que lo tenéis en el blog en los vídeos relacionados con la asignatura. Ahora al final lo volveré a comentar para que lo tengáis claro. En cualquier caso, este vídeo comienza, es decir, yo aquí no voy a empezar a referirme al origen de las revoluciones porque es ya lo que hablé o lo que expliqué en el anterior vídeo. Por tanto, aquí estamos ya desde lo que conocemos como las causas de la Revolución Francesa. Para que todo el mundo le quede claro, estamos en Francia en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII. Por otro lado, nosotros hemos visto el antiguo régimen hasta el momento, sabéis las características básicas o fundamentales del antiguo régimen y vamos a empezar con lo que se conoce como las revoluciones liberales, que es nuestro tema 2. Una de esas primeras revoluciones liberales fue la Revolución Americana, que es la que vamos a dar en clase o vamos a explicar en clase. Posterior a la Revolución Americana, y muy importante, que es una revolución europea, en este caso la revolución más importante dentro de esta época en Europa, fue lo que se conoce como la Revolución Francesa. Y dentro de la Revolución Francesa nosotros vamos a empezar explicando las causas de la Revolución Francesa, que son súper importantes, muy importantes. ¿Qué son las causas, en este caso, de la Revolución Francesa? Pues bien, las causas son todos aquellos acontecimientos o todas aquellas procesos o cosas que habían pasado o que pasaron y que provocaron de alguna forma el estallido de la revolución. Por ejemplo, vamos a poner casos de causas de la Revolución Francesa. Había la gente, por entendernos, ¿no? La gente estaba muy cabreada. Como veis aquí, la gente estaba muy cabreada. Esto lo tenemos explicado aquí de esta forma. Descontento social. Hay gente que está cabreada. Hay gente que no le gusta lo que pasa. En este caso, en Francia, en 1789. Hay gente que no le gusta lo que pasa y por tanto esa gente va a provocar una serie se van a rebelar, ¿no? Se van a rebelar en contra de cosas que pasan. Lo que pasa es que es en contra de cosas que pasan en cuanto a la sociedad. Ahí nos referiremos a la sociedad. Ahora volveremos sobre ello. Además, otra de las causas, es decir, otra de las cosas que provocó la revolución fue la crisis económica. En este sentido, lo podríamos explicar de la siguiente forma. Hay poco trabajo para la gente no puede acceder a los recursos básicos, por ejemplo, a los alimentos de primera necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo paso a la siguiente diapositiva, veréis que sigue hablándonos sobre causas económicas, porque se conocen también todas esas causas económicas como la crisis económica, ¿no? Que sucedió en Francia en todo este momento. Bien. Y por último, nos podemos referir a las cuestiones políticas, ¿no? Las cuestiones políticas es que en Francia, perdón, aquí, en Francia, en estos momentos, en 1789, lo que ocurría es que había una serie de sistemas o un sistema político que no agradaba tampoco a un conjunto o a una parte de la población. Estaba cabreada la población también por cómo era su sistema político. Pues bien, todas estas cuestiones, el sistema político, eh, la situación económica que tenéis aquí y la situación social que estamos aquí, digamos que no agradaban o no convencían a gran parte de la población y esa parte de la población se va a rebelar. Por tanto, cuando hablamos de causas de la revolución, hablamos ya en términos, para que, digamos en términos más correctos, ¿no? Sería el descontento social por un lado, en este caso tendríamos que decir
que la burguesía, en principio, esta revolución francesa, nosotros tenemos que entender que es una revolución liberal en un primer lugar, pero también tenemos que entender que el máximo representante o el protagonista de la revolución francesa, en un primer momento, o a lo largo de la revolución francesa, va a ser la burguesía. La burguesía va a ser la máxima representante y la beneficiaria final de la revolución. Pues bien, la burguesía reclamaba formar parte del poder político. Como sabéis, hemos estudiado el antiguo régimen, la burguesía no formaba parte del poder político, no podía acceder, no había parlamento y por tanto no podía acceder a la representación política y por tanto reclamaba formar parte en ello. Y por otro lado, el pueblo llano, que sabéis que es, también lo podemos llamar como tercer estado, la gente en general, la gran masa de la población, ¿no? Reivindicaba la igualdad y las libertades, pues reivindicaba poder opinar, poder expresarse, poder reunirse para protestar sobre cuestiones que consideraban oportunas, etcétera, etcétera. Pues esa era una primer descontento, de alguna forma, un primer cabreo que había, ¿no? Estaban cabreados por las cuestiones sociales que existían. Una de las cuestiones sociales las tenemos, por ejemplo, en la imagen que tenéis a la derecha y que hemos estudiado en clase. El campesinado o los campesinos cargan con la nobleza y el clero, ¿no? Y soportan los impuestos, es una sociedad evidentemente muy desigual, no pueden acceder a mejorar su vida, tanto social como política y económica, y por tanto se van a rebelar en contra de estos dos grandes estamentos o estos dos estamentos privilegiados. Pero acordaros, si bien es cierto que aquí la imagen nos representa a un campesino, porque es el que soporta todo el peso realmente de la sociedad en estos momentos, a finales del siglo XVIII, acordaros que en este caso, en la Revolución Francesa, va a ser la burguesía la máxima representante de alguna forma de las protestas. Bien, en segundo lugar, en cuanto a la economía. En cuanto a la economía, lo que tenéis que entender es que en estos momentos, a finales del siglo XVIII en Francia, existía un gran poder de la burguesía en las ciudades, ¿no? Es decir, las ciudades sí que estaban de alguna forma controladas de alguna forma en el terreno económico por parte de la burguesía, que comerciaba con diferentes productos, intercambiaba en cuanto a la compra y la venta de productos y se beneficiaba evidentemente económicamente de todo ello. Bien, pero sucede que a finales de este siglo XVIII eh, lo que va a suceder o lo que va a suceder en esta época es que había una gran sequía o una gran crisis de malas cosechas en todo el país. No solo en Francia, también en el resto de Europa, pero como nosotros estamos refiriéndonos a Francia, sí que hay que decir que, como podéis ver aquí, había malas cosechas, ¿vale? Y por tanto las malas cosechas lo que provocaban era una gran subida de precios de los productos más importantes o de los productos de primera necesidad que llamamos, ¿no? Como el pan, por ejemplo, los cereales. Digamos que el precio del pan se encareció muchísimo. Claro, ¿esto qué va a suceder? Pues el rey y la nobleza es quien le impone a la burguesía unos impuestos y un control basado en el mercantilismo, que como sabéis lo vimos en clase, ¿no? Es decir, es esta protección de las monarquías absolutas por acumular metales preciosos dentro del país. Bueno, en 1787 tenemos que Francia y gran parte del resto de Europa sufrían, como hemos dicho, una terrible crisis de subsistencia. Cuando hablamos de subsistencia o de crisis de subsistencia nos estamos refiriendo a esto, a la falta de productos de primera necesidad. Es decir, no hay productos o alimentos básicos para poder sobrevivir. Esto va a provocar la subida, como hemos dicho también, del pan, de cereales, etc. Y, por tanto, todo ello, la consecuencia final va a ser el enfado o descontento de gran parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo del campesinado, pero también, como venimos diciendo, de esta parte de la burguesía, ¿no? De la gran parte de la burguesía. Bueno, esto en cuanto a las cuestiones económicas, que es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto a
La última parte sería digamos que serían las últimas causas de la revolución, serían las causas políticas, ¿no? En cuanto a la política, vosotros sabéis que hemos estudiado en el primer tema que nosotros estamos en el siglo XVIII, en el antiguo régimen. El antiguo régimen se basaba en las monarquías absolutas. En las monarquías absolutas el poder está concentrado en una sola persona. Por tanto, este sistema, esta forma de gobierno, va a provocar también el cabreo o enfado de una gran parte de la sociedad, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, que los ministros que elegía el rey evidentemente pertenecían mayoritariamente a la nobleza y el clero, por tanto era como un pacto, ¿no? Eran como una especie de mafia entre el rey, la nobleza y el clero que acordaban de alguna forma ese mantenimiento, ¿no?, de los privilegios entre ellos, sobre todo en este caso entre la nobleza y el clero. Por otro lado, también es cierto que, claro, la nobleza y el clero estaban cada vez más arruinados por las malas cosechas que hemos comentado, es decir, las malas cosechas y la crisis económica que hemos dicho va a afectar también a la nobleza y al clero, puesto que la nobleza y el clero gana dinero a partir de las tierras o de los señoríos que tiene bajo su control. De ahí va a recibir toda una serie de dinero. Por tanto, como hay crisis en esos señoríos, en esas cosechas, por tanto, va a estar cada vez más arruinada. En cambio, el grupo social que mejoraba cada vez más era la burguesía, puesto que la burguesía hemos dicho que controla sobre todo el terreno de las ciudades, ¿no? Sobre todo las grandes urbes, ¿no? Acordaros, urbes es lo mismo que ciudades, ¿eh? La burguesía controlaba el comercio y la industria, aportando al Estado muchos ingresos. Por tanto, van a ser los burgueses, esta es la parte importante que tenéis que comprender, ¿eh? Van a ser los burgueses los que reclamarán estar representados en un parlamento. Van a ser los burgueses franceses los que van a reclamar que la forma de gobierno absoluta que existía hasta el momento cambie. Tiene que cambiar esa forma de gobierno. Y van a ser los burgueses los que van a iniciar esa revolución en contra de esa forma de gobierno que había hasta el momento. Bien. Llegados hasta aquí, llegados hasta este punto, vamos a, bueno, la pregunta, ¿no? Vamos a hacernos una pregunta. Vamos a hacernos la siguiente pregunta que estáis viendo en la imagen, ¿no? ¿Qué hicieron los reyes para solucionar esta crisis? Porque hay una gran crisis, ¿no? Hemos dicho que hay una crisis, no hay suficientes alimentos, los productos de primera necesidad escasean, además la gente no puede comprar el pan, no puede comprar cereales, no puede comprar leche, puesto que cada vez suben más los precios, son muy caros y por tanto prácticamente una gran masa de la población no puede acceder a ellos. Bien. ¿Qué van a hacer los reyes? Pues lo que van a hacer va a ser lo siguiente. Ante esta crisis económica, los ministros del rey, en este caso el rey de Francia era Luis XVI, van a intentar realizar algunas reformas, van a modificar algunas cosas. ¿Qué van a modificar? Como el Estado gastaba mucho más de lo que ingresaba, es decir, el Estado gastaba mucho más de todo aquello que recibía bajo los impuestos. Como necesitaba dinero, el rey, la realeza o las casas reales, en este caso en Francia, necesitaba dinero, ficha o contrata a un ministro, ¿no? En este caso es el ministro que estáis viendo en la imagen, es el ministro Calonne, es el ministro de Economía en estos momentos en Francia, y este ministro del rey Luis XVI lo que le dice al rey es lo siguiente: vamos a plantearle a la nobleza y el clero que paguen impuestos, porque como sabéis, hasta el momento la nobleza y el clero eran una parte de un grupo privilegiado, eran dos estamentos privilegiados que no pagaban impuestos, y por tanto le van a reclamar a la nobleza y el clero que paguen impuestos. Eso va a ser de alguna forma la forma de solucionar la crisis. Bien. ¿Qué sucede? Que básicamente, bueno, aquí pasaríamos al punto número 3, ¿no? Los estados generales y la asamblea constituyente, y es la respuesta, en este punto 3 empezaría con la respuesta de la nobleza y el clero a esto que acabamos de decir, ¿no? El ministro de Economía le reclama pagar impuestos a la nobleza y el clero, y la nobleza y el clero evidentemente van a decir que no, claramente se van a negar a pagar impuestos. La nobleza y el clero van a solicitar al rey, por tanto, claro, como se les pide pagar impuestos,
Lo que hace la nobleza y el clero es solicitar al rey la convocatoria de Estados Generales, se llama. La convocatoria de Estados Generales es una reunión, era una reunión en la que se reunían o acordaban una serie de cosas todos los estamentos que existían. Es decir, los Estados Generales es una reunión en la que se reunían por un lado la nobleza, por otro lado el clero y el tercer estamento o el tercer estado, generalmente representado por burgueses. Esos estados generales se reunían, evidentemente, para solucionar algún problema, ¿no? Alguna situación en la que no se estaba de acuerdo y se reunían para tratar de solucionarla. Bien, como estáis viendo, no se reunían desde 1614. Es decir, es una prueba clara de que la forma de gobierno de la monarquía absoluta prácticamente no hacía caso a los estamentos, o al menos no hacía caso, sobre todo no hacía caso a los estamentos no privilegiados, o al estamento no privilegiado que sería, o la clase o grupo no privilegiado, que sería en este caso el tercer estado o el pueblo llano. Claro, pero llega 1789, se le plantea pagar impuestos a la nobleza y el clero y se convocan estados generales, ¿vale? Se convoca esta reunión de los tres estamentos. El objetivo de esa reunión de los estados generales fue decidir si la nobleza y el clero debían pagar impuestos o no debían pagar impuestos. Bien, vamos a ver qué sucede en esa reunión. ¿Debe pagar la nobleza impuestos o no debe pagar la nobleza impuestos? La nobleza y el clero, ¿eh? Bien, bueno, está claro que la nobleza y el clero se va a negar a pagar impuestos. Pero aquí lo interesante o lo importante es cómo se produce esa decisión o ese voto. Porque claro, en la reunión tenemos por un lado a la nobleza, por otro lado al clero y por otro lado, aquí los tenéis, y por otro lado el tercer estado. Bien, pero ¿cómo van a votar? ¿Va a votar un voto por cada representante? Es decir, un voto para el clero, un voto para la nobleza y un voto para el tercer estado. ¿O van a votar si la nobleza pagaba o no impuestos por cada representante? Aquí, para que entendáis esto, un voto por cada representante significa lo siguiente. Aquí en esta pirámide que os he puesto, tenéis que saber, ¿no?, que esta reunión de los estados generales está compuesta por los tres estamentos, pero claro, cada estamento tenía una serie de representantes. No son los mismos para cada uno. Por ejemplo, la nobleza tenía 270 representantes, el clero tenía 291 representantes y el tercer estado, o pueblo llano, que generalmente estaba representado por burgueses, tenía 578 representantes. Vale. Claro, a la nobleza y el clero le va a interesar que se vote por cada representante. Evidentemente no, puesto que si vale cada voto por representante, está claro que los representantes del tercer estado tienen una gran mayoría, ¿no? Tienen mayoría, es decir, hay una gran parte del tercer estado que es la mayoría de la población en este caso. En cambio, claro, si se vota por cada estamento, evidentemente el clero tiene un voto, la nobleza tiene otro voto, pues ya son dos votos. Dos votos evidentemente van a pactar, porque el clero y la nobleza forman parte del grupo privilegiado, van a pactar dos frente a un voto del tercer estado. Eso es lo que tenéis que entender en este punto. Es decir, la votación, ¿cómo debía realizarse? ¿Se debía realizar por cada estamento o por cada representante? Claro, como de la reunión no sale ningún acuerdo, es decir, de esta reunión, finalmente, de esta reunión de los estados generales que hemos estado explicando, no salió ningún acuerdo. Ya que evidentemente no salió ningún acuerdo porque no hay un pacto para decidir cómo se tiene que votar. Evidentemente a un grupo les interesa que se vote por estamento y a otro grupo le va a interesar que se vote por cada representante. Por tanto, no se llega a ninguna conclusión, y como no se llega a ninguna conclusión, os he preparado aquí una imagen digamos, de lo que sucede después de los estados generales. Como no se llega a ninguna conclusión y hay un gran enfrentamiento entre los distintos estamentos,
lo que se produce es lo siguiente. Los representantes del tercer estamento se van a reunir en una sala que se ha llamado, es una obra que se conoce como el juego de la pelota, ¿no? Que era un recinto donde se practicaba este deporte en este caso, y se reúnen, ¿no? Se reúnen todos los representantes del tercer estado, ¿no? Aquí los veis pues tratando de, evidentemente, de reclamar ese voto por cada representante. Bien. En este caso, lo que van a hacer, ¿qué va a ser? Pues llevar a cabo lo siguiente. No se ha producido ningún acuerdo. En los estados generales, como pues estáis viendo ahí, no hubo acuerdo. ¿Y eso qué va a provocar? Que los representantes del tercer estado, es decir, sobre todo la burguesía, se van a considerar los únicos con la capacidad de representar a Francia. Van a ser los únicos representantes, o ellos se van a instituir como únicos representantes de Francia. Van a hacer como una especie de gobierno, podríamos decir, aparte, o asamblea aparte, y se van a considerar los máximos representantes del Estado. Algunos nobles y parte del clero se unieron a estos burgueses y al tercer estado. Y podemos decir que este acontecimiento que se produjo el 14 de julio de 1789 es el inicio de la Revolución Francesa propiamente dicha. Bien. ¿Cuál va a ser el primer paso de los revolucionarios? El primer paso de los revolucionarios, que generalmente estoy diciendo que van a ser los protagonistas de esta primera revolución en Francia de 1789, es la burguesía. Entonces, su primer paso va a ser constituir una asamblea. Una asamblea no es ni más ni menos que digamos que un conjunto de personas que se reúnen para acordar o decidir una serie de cosas. En este caso, se reúnen aparte de lo que era el gobierno en ese momento, que evidentemente era la monarquía absoluta de Luis XVI. Pero ellos, como no sale ningún acuerdo de los Estados Generales, digamos que toman su propio camino. Entonces, van a constituir una asamblea y esa asamblea constituyente o nacional que se ha conocido con este nombre, la Asamblea Constituyente o Nacional de 1789, va a tener los siguientes objetivos. Solamente tenéis que saber los dos siguientes objetivos. Los objetivos de la Asamblea Constituyente o Nacional de 1789 son estos dos. Por un lado, la abolición de los derechos feudales, es decir, esto lo deberíais de conocer, abolición significa eliminación, la eliminación de los derechos feudales, acordaros que derechos feudales ya es un concepto o palabra que ya hemos estudiado en el anterior tema, y en segundo lugar, el segundo objetivo importante va a ser la proclamación de derechos y libertades, es decir, eliminar los derechos de los privilegiados y crear derechos y libertades, ¿sí? La ciudadanía tiene que tener una serie de derechos y la ciudadanía tiene que tener una serie de libertades. Bien, hasta ahí la Asamblea Constituyente. Bien, simplemente hemos llegado, si veis, aquí ya sería profundizar. Vosotros podéis, si queréis, podéis ver el vídeo con los diferentes artículos de la declaración. Por ejemplo, acabamos de decir, ¿no? Acabamos de decir que hay una proclamación de derechos y libertades. ¿Cuál es esa proclamación de derechos y libertades? Pues la tenéis aquí, en la siguiente diapositiva. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Sí? Que podéis ver el vídeo y ahí os comenta qué derechos se reconocían. Aunque tenéis en el siguiente, el siguiente vídeo es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ya que en la primera Declaración de los Derechos del Hombre solo se reconocía una serie de derechos que hacen referencia a los hombres y hubo una serie de mujeres que lucharon también por los derechos, en este caso de las mujeres. Bien. Claro, el 14 de julio de 1789 lo que se va a producir es el asalto ya a la revolución, ¿no? Y el primer asalto, la primera revuelta que se produce en Francia, en este caso es en París, es el asalto a la Bastilla. La Bastilla era un gran edificio en el centro de París que es conocido como el símbolo del absolutismo, ¿no? La Bastilla es una fortaleza, era una fortaleza construida en la Edad Media
sobre todo había sido construida de alguna forma para intimidar a los habitantes, ya que se había utilizado como lugar de encarcelamiento para las personas que habían cometido delitos contra la monarquía. Es decir, que es una especie de cárcel, ¿no? Una especie de cárcel, la Bastilla una especie de cárcel en la cual se encerraba a aquellas personas que habían cometido algún delito en contra de o se habían rebelado en contra de la monarquía absoluta. Por tanto, el primer lugar que van a asaltar los revolucionarios franceses en 1789 es la Bastilla. Bien, y llegamos al punto final. El punto final es el siguiente. Nosotros lo que vamos a hacer es, de este texto no tenéis que hacer nada en cuarto de la ESO, ¿vale? Es decir, este texto lo saltáis, lo veremos en clase, este texto de la diapositiva 16, por tanto, de aquí no tenéis que hacer nada. El que sí que tenéis que hacer, o la actividad que os propongo desde... bueno, yo esta actividad la subiré a Aules, la explicaré, sobre todo pondré la fecha en la que tenéis que hacer la actividad y os pondré un documento PDF con la actividad que tenéis que hacer. Evidentemente, esa actividad que os voy a proponer, no podéis hacer la actividad seguramente sin ver el vídeo que estoy haciendo ahora mismo y que voy a subir en el blog. Por supuesto, hay que ver el vídeo para poder realizar la actividad. La actividad es muy sencilla. Es una que es leer el texto que estáis viendo a continuación, este texto que es una proclama de la Asamblea Nacional, ¿vale? Y lo que vais a tener que hacer simplemente es una serie de preguntas sobre el texto, ¿vale? Yo os voy a subir una serie de preguntas en Aules y vosotros simplemente lo que vais a hacer es contestar a esas preguntas sobre este texto. Tranquilidad a la hora de hacer las actividades, porque suele pasarnos lo siguiente. Ahora nos ponemos a hacer las actividades, no sabemos resolverlas, no sabemos dónde tenemos que acudir. A ver, ya os digo, repito otra vez, para poder hacer las actividades de este texto, es decir, del texto que yo os propongo, hay que ver este vídeo. El vídeo que hemos explicado en estos momentos responde a todas estas actividades que tenéis sobre este texto, ¿vale? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que estéis bien, que paséis unos buenos días de vacaciones que tenemos hasta el 26 de octubre y ya os comento, es decir, todo este vídeo estará colgado en el blog y la tarea relacionada con este primer vídeo estará también en Aules. Estará tanto el vídeo como la actividad relacionada con este texto. Un saludo a todos y a todas y nos vemos pronto. Hasta luego.